Ahí alrededor suyo, si no le ha saludado, denle un saludito de puñito ahí, okay. O de lejitos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, sabemos que el hombre no es nada, Señor, para que tengas de él memoria, ni el Hijo del Hombre para que le visites, Señor. Pero tu palabra nos ha mostrado que en tu misericordia tú le has llenado de bien, le has llenado de favores, de misericordias, mi Dios. Señor, tú eres quien sacia, Señor, nuestra boca, Señor, de todo bienestar, Señor. Quien rescatas del hoyo nuestra vida, Señor. Quien perdona, Señor, todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Gracias, mi Dios. En esta mañana queremos en un espíritu o en una actitud pacífica, Señor, adorar y bendecir tu nombre. Tú has sido extremadamente bueno para nosotros, Señor, y tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a alabar al Rey de Reyes, amén, al que triunfa. Damos gracias, Señor. Te alabamos. Triunfó sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro
gloria al Señor, hermanos. A eso hemos venido, a alabar a nuestro Señor. Hoy vamos a entonar un nuevo cántico para la iglesia. Y mientras que yo lo escuchaba por varias semanas, lo que el Señor puso muy fuerte en mi corazón era de que su iglesia tiene que regresar a su primer amor. Hermanos, se nos ha olvidado cómo se siente anhelar la presencia del Señor, de querer leer su palabra día y noche, de sentir su presencia día y noche. Y hoy el Señor nos está invitando a que regresemos a Él, que queramos escuchar su voz, sentir su presencia. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de venir a ti. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habita. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habita. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. He probado que tú eres bueno y he visto que tú estás aquí, te estás moviendo. Me entrego, Señor, no me quiero alejar. Dile fuerte, iglesia, acércame. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Oh, queremos escuchar tu voz. Oh, esa dulce voz, esa voz que dice que soy tu Padre, esa voz que dice que yo te amo, esa voz, esa dulce voz, esa voz que dice que todo va a estar bien, esa voz que dice
Tú eres mi hijo, mi hija amada. Esa dulce voz que dice que no importa tu pasado, yo te he perdonado. Oh, queremos escuchar tu voz, sentir tu presencia. Queremos rendirte todo a ti, Señor Jesús. Rendir nuestros corazones, nuestras fuerzas. Rindo mi vida hasta el fin. Nada reservo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Rindo mi vida hasta el fin. Nada reservo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Levante su voz, iglesia. Rindo mi vida hasta aquí. Nada reservo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Oh, rindo mi vida, rindo mi vida hasta el fin. Nada reservo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Cércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Así como esta iglesia, hemos estado hablando mucho de la iglesia de Cristo y sobre todo de la iglesia local. Y el miércoles pasado estamos visualizando que si Cristo es real en nuestras vidas, si en verdad Jesucristo es una realidad en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Y es muy probable que este mundo posiblemente nos está desenfocando mucho de nuestra verdadera ciudadanía, de nuestra verdadera patria, de nuestro verdadero llamado. Pero yo te invitaría a que con un corazón sincero le dijeras: Señor, quiero escucharte, quiero verte, quiero sentirte. Acércame a ti, oh Dios. Oh Señor, aleluya. Aleluya, acércanos a ti, Señor. Déjanos sentir tu presencia, tu dulce presencia, Señor. Aleluya.
sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Levanta tu voz, iglesia, es tu turno. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Oh, sí, Señor. Te damos honra y gloria, te damos alabanzas a ti solamente, Señor. Acércanos a ti, Señor. Atráenos, Señor, a tu habitación, Señor. Atráenos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Una vez más se prenden las luces. Ahora salude al que está lejos, ¿ok? Salude desde su lugar al que está lejitos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Le voy a invitar a que tome su lugar y vamos a continuar con el servicio. Los pequeños que estén aquí hasta edad de 10, 11 años pueden pasar a su lugar de clase. Okay. Los pequeños que estén aquí. Hermana Ashley, si se anima, adelante. Oh, donde hay niños se animan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Antes de entrar a la palabra del Señor, este canto ha venido ministrando mi corazón en diferentes direcciones, pero es bien importante que nos aseguremos que en verdad tenemos el anhelo, el deseo de querer escuchar la voz del Señor. Vuelvo a repetir, lo que les voy a decir es bien básico, bien importante. Es necesario, es de suma importancia que tú y yo nos aseguremos que en realidad tenemos el deseo de escuchar la voz del Señor. Y eso va a implicar ciertos desafíos. Entre los desafíos más visibles que te puedo compartir son dos. Que en realidad quieras escuchar lo que el Señor quiere hablarte. Lo he visto mucho cuando la gente tiene sus problemas y quiere buscar una opinión del pastor. Como que ya en una forma automática ya sabe lo que el pastor le va a decir, pero viene con la esperanza de que ojalá y le diga otra cosa. Que le diga lo que le conviene o lo que ella o él desea escuchar. Y así es con el Señor. Si tú tienes el deseo de escuchar su voz, asegúrate que quieres escucharla, que quieres escuchar lo que Él te quiere decir a ti. Eso es preeminente, eso es lo principal. Y segundo, yo vuelvo a exhortar en esta mañana, en esta tarde, en esta dirección. Si tú quieres escuchar la voz del Señor, asegúrate de obedecer. Asegúrate de obedecer. Y esto es importante. Cuando un hijo tiene cuando un padre o una madre tienen un hijo o una hija que es obediente, da gusto platicar con ellos. Llega un momento que papá y mamá luchan con hijos necios, con hijos obstinados, con hijos que de momento, ¿verdad?, les entra algo por aquí, pero así como entró, salió por acá. Cerraron su corazón, cerraron su mente a la reflexión,
¿verdad? Y tristemente, tarde o temprano, ese padre y esa madre se desaniman de invertir tiempo para hablar con sus hijos, porque ellos dicen, bueno, al final no vale la pena, van a hacer lo que quieren. Ahora, yo te digo, si tú eres hijo de Dios, no te desanimes. Tu deber es, a tiempo y fuera de tiempo, decir lo que tienes que decirles. Pero hay un desánimo. Y cuando el Padre Celestial empieza a manifestar su voz y tú y yo somos recipientes de la dulce voz del Señor y encuentra hijos e hijas obedientes, déjame decirte, no te extrañe que el día de mañana te va a hablar en una profundidad mayor. Porque dice, oh, mi hijo, mi hija me hizo caso. Vale la pena mi inversión, vale la pena dialogar, platicar con mi hijo, con mi hija. Entonces, así que cuando entonces esta alabanza o cualquier alabanza que nos anime o nos inspire a escuchar la dulce voz de Dios, asegúrate, ¿verdad? Que número uno, estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablarte, y número dos, ¿verdad? Estás dispuesto a obedecer para que el día de mañana el Señor ponga más depósitos sobre su vida. Así que no es la palabra, nada más es algo que quería ministrarte. La iglesia de Cristo, verdades que no debemos de ignorar. Este es el sermón número 5 de varias verdades que hemos visto. Vuelvo a repetir, este es el título de la serie, si pudiera decirlo así. La iglesia de Cristo, verdades que no debemos olvidar. Nuestra referencia bíblica es Efesios 3 del 10 al 12 y es la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3 del 10 al 12. Y dice así: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, el que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Señor. Señor, sí venimos con la intención de gozar de tu presencia. Sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y cuando tú estás entre tu pueblo, Señor, cosas suceden, Señor, en una forma individual y en una forma colectiva, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, con fuerza en nuestro corazón, Señor, y que dispongamos nuestro corazón a escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor, y a obedecerte, sabiendo, Señor, que hay una recompensa. Va a haber mayor depósito de tu gracia sobre hijos e hijas que ponen en práctica, Señor, lo que escuchan. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos tu nombre. Esta serie ha sido causa de una preocupación genuina en mi corazón, ¿verdad? Porque tú y yo no podemos perder la oportunidad del tiempo en el que estamos viviendo, del lugar donde estamos viviendo, ¿verdad? Usualmente muchos de nosotros llegó a esta nación con la idea de hacer dólares, la mayoría de nosotros. De hecho, no fue mi plan original al venir a esta nación. Estaba lleno de estrés, lleno de una situación estresante, ¿verdad? Y como a una manera de escape, yo emigré a esta nación hace demasiados años, 1987, 88. Y déjame decirte, ¿verdad? Esa fue mi razón, pero el Señor tenía otros planes diferentes. Es igual contigo. Tú eres iglesia de Cristo. Si tu vida ha sido redimida y comprada con la sangre de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y hemos hablado que no solamente somos parte de la iglesia de Cristo, la intención del Señor, el blanco del Señor es que seamos miembros de una iglesia local, ¿verdad? Eso de iglesia en internet, digo, qué bueno que algunos pueden escuchar una sana palabra, si bien les va desde su casa. Pero la iglesia se hizo para que estemos los unos con los otros, juntos adorando al Señor. La iglesia se hizo para muchas de las verdades que hemos visto a través de las semanas pasadas. Así que yo te invito
el miércoles pasado prediqué una enseñanza muy rica, muy sabrosa. ¿Por qué no debo dejar de congregar? Hay razones, ¿verdad?, claves. Si usted no vino el miércoles sin mérito, ¿okay?, porque hay algunos que pudieron venir y no vinieron, ¿verdad? Pero si vino si faltó sin mérito o aún con mérito, yo le invito, repase la enseñanza del miércoles, ¿ok? Está muy precisa y va a fortalecer todo lo que hemos estado hablando ya por varias semanas. Entonces, estamos en tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. La iglesia de Cristo no puede dar marcha atrás. La iglesia de Cristo debe de seguir caminando confiando que Cristo la va a guardar, la va a proteger. El día de mañana, si hay opresión sobre la iglesia, si de momento se nos roba nuestra libertad de adoración, con todo, nadie ni nada nos va a apartar del amor de Cristo. Pero si tú y yo no sabemos qué es la iglesia de Cristo, hermano, seguramente vamos a ser removidos de nuestras pobres convicciones. Debemos tener convicciones sólidas. Y por eso entramos en esto, ¿verdad? De momento, ¿verdad?, no falta quien de momento, voy a buscar otra iglesia, ya me aburrí de esta. Como si fuera tan fácil cambiar de calcetines. No es así, no es así. Debemos de entender, ¿verdad?, nuestra parte. Debemos de entender la parte de Cristo dentro de la iglesia local. Así que hemos visto algunas verdades. La primera de ellas, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vimos que en su primera parte como cabeza es el centro de comando. A Cristo le gusta dirigir, le gusta gobernar su iglesia. Él es el director de la iglesia. Y a ti y a mí nos conviene tener oídos afinaditos para saber, ¿verdad?, cuando el Señor dice, quiero una vuelta a la izquierda, quiero una vuelta a la derecha, es derecho, ¿verdad? Poder entender las maneras y las direcciones que Dios tiene para nuestra iglesia local. Él es la cabeza, es el centro de comando. Número 2, Cristo es el Salvador de su iglesia. Pero vimos aquí la palabra Salvador como función de cabeza. No usa el término Salvador para hablar del que la redime. Lo utiliza para hablar de aquel que sustenta. La cabeza sustenta a todo el cuerpo. Y Cristo es el proveedor de su iglesia. Y a ti y a mí nos conviene ser una iglesia, ser hijos de Dios, hijas de Dios, sumisas, dependientes, ¿verdad?, de la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cristo tiene precisamente lo que tú y yo necesitamos. Pero tristemente, a veces vamos a recursos humanos, a veces vamos a recursos, ¿verdad?, de este mundo, a recursos de ciencias, ¿verdad?, para querer llenar vacíos que solamente Cristo puede llenar en su pueblo. Él es el proveedor, Él es el que sustenta, Él es el que le da vida al cuerpo, a su iglesia. Verdad número 3, Cristo es el dueño de su iglesia, ¿verdad? Y en el pasaje que está ahí, pasaje clave, vimos la razón por la cual Cristo es el dueño, porque Él la compró. La compró no con precio de plata, no con precio de oro, la compró con su preciosa sangre. Tú y yo somos posesión, tú y yo somos propiedad del Señor, ¿verdad? Y Él es el dueño. Y aquí fue bien claro, el pastor no puede ser el dueño de la iglesia. Una denominación, por muy buena que sea, no puede ser la dueña de la iglesia. Un cuerpo oficial, por muy elegante que sea, no puede ser el dueño de la iglesia. Las ovejas no pueden ser dueñas de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Están conmigo? Así que cuando su servidor se cree el dueño de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Huir, corran, ¿ok? Corran. A mí ya les dije, a mí se me puede zafar el tornillo el día de mañana. Ore para que eso no suceda. Ore. El Señor, guarda a mi pastor. Manténle la cabeza bien seria, que no se le zafe ningún tornillo. Alguien me dijo, bueno, si se le llegara a zafar, dice, si usted se deja, yo se lo aprieto. Gloria a Dios. Si es necesario, gloria a Dios. ¿Ok? Pero Cristo es el dueño de su iglesia. Número 4.
vimos que Jesucristo hizo una promesa a sí mismo. Él edificaría su iglesia. Él. Y eso, hermanos, sobre todo a nosotros que servimos en la iglesia del Señor, a sus siervos nos debe de dar miedo. Porque como pastores, ¿verdad? Queremos tener iglesias grandes. Claro que sí, hermano. Queremos tener 10 ministerios, 100 ministerios, ¿verdad? De momento se nos pega la loquera, ¿verdad? Roca Eterna, Cuernavaca, Roca Eterna, Distrito Federal, Roca Eterna, no sé qué, ¿verdad? Como si fuera a hacer tortillas. ¿Sí? El Señor quiere que su obra crezca, pero Él quiere edificar, ¿verdad? Y a veces nuestra ansiedad nos lleva a hacer a un lado la dirección del Señor en la edificación de su iglesia. Debemos de tener mucho cuidado. Y ustedes como oveja, vayan a los recursos de edificación que el Señor tiene para sus vidas. Él quiere edificarnos, Él puede edificarnos, ¿verdad? Vi ahí lo que el Señor utiliza para edificar a su iglesia. Uno de los puntos de esta tarde es muy similar a ese punto, a la forma que el Señor edifica a su iglesia. Quinto punto, la iglesia es protegida por Cristo. El Señor no solamente prometió que Él edificaría su iglesia, Él prometió que Él guardaría su iglesia. Y la iglesia de Cristo ya tiene de existencia aproximadamente 2000 años, hermano, y ha sufrido combates, ha sufrido luchas, persecuciones, ha sufrido, hermano, martirios, hermano. Gente ha dado su vida, ha perdido su vida por causa de la fe en el Señor Jesucristo. En los primeros siglos, los romanos, los primeros emperadores, lo dieron el todo por el todo para ver si podían acabar con la fe, esta nueva fe en Jesús. Pero resultaba que entre más los perseguían, entre más los aniquilaban, más se reproducían. El Señor ha guardado a su iglesia a través de los siglos. En la Edad Media fue una edad terrible, hermano, pero la iglesia de ahora, hasta el día de hoy, persiste. Si esta administración se pone difícil con la iglesia, no tengas temor, porque hay alguien mayor sobre todo gobierno. Por muy corrupto que sea el gobierno, hermano, la iglesia de Cristo va a sobrevivir, porque el Señor se lo prometió a sí mismo. Y para que no se te olvide, si sabes ese himno, firme hacia adelante, cántalo de vez en cuando. La iglesia permanecerá porque es una promesa que Cristo hizo a sí mismo. Vimos el punto número 6 el domingo pasado. El Señor es el que añade a su iglesia, antepasado, el Señor es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Esto no es un buen pretexto para no anunciar de Jesucristo, para no anunciar las nuevas que hay en Él. No, debemos de entender que aquí, ¿verdad? Cuando Cristo está dirigiendo su iglesia, cuando Cristo está edificando su iglesia, Él mismo tiene un compromiso de añadir a aquellos que serán parte de esa iglesia local, ¿verdad? Con todo tu deber y mi deber es hablar las nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Pero Él añade a la gente. Y cuando hablé de este punto, lo que quise hacer énfasis es que Cristo no nos coloca en una iglesia por casualidad. Vuelvo a repetir, Cristo no nos coloca en una iglesia local por casualidad. No hay iglesia perfecta. Ni la ha habido desde que existe la iglesia primitiva, hermano, ni la habrá hasta el momento que Cristo venga a esta tierra. No hay iglesia perfecta. Pero por lo menos, hermano, hay iglesias que tienen, ¿verdad?, el deseo de hacer de Cristo su Señor. Abrazan la santidad, la pureza moral, y no solamente eso, abrazan la sana doctrina. Y si el Señor te ha ubicado en ese lugar, hoy vamos a ver el siguiente punto, es por una razón. Y tu deber es, bueno, Señor, ¿qué sucedió en mi vida cuando fui plantado en esta iglesia? Yo hice una analogía en mi persona, ¿verdad? Desde niño estoy en los caminos del Señor. El Señor, a los casi 6 años, mi familia se acercó a Cristo. Y desde ahí, hermano, estoy envuelto en las cosas del Señor por su gracia, por su misericordia. Pero he visualizado en las diferentes iglesias donde el Señor me permitió ser parte, he visualizado lo que el Señor hizo en mi vida en cada uno de esos lugares. Si tú no lo has visualizado es porque no has querido
porque no has querido. El Señor no te pone de casualidad. Ay, pues es que todo el mundo va a la iglesia los domingos. Yo no sé si sabías, pero es más la gente que se reúne en los lugares de adoración el día domingo que todos los partidos de deportes en toda la faz de la tierra. Es mayor. Pero mucha de esa gente que se reúne en las iglesias el domingo no sabe a qué va la iglesia. Y eso no puede pasar aquí, hermano. Eso no puede pasar aquí. Dicen en mi ciudad, o te alivianas o te alivianas, ¿verdad? No podemos estar desenfocados, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Tenemos que ser intencionales, tenemos que saber medir lo que el Señor hace en nuestras vidas, en el lugar donde el Señor te colocó. Y muchos de nosotros venimos de lugares pobres, lugares donde las iglesias no tienen comparación, hermano. Este es un bello lugar. Pero el Señor fue el mismo allá donde el Señor me plantó cuando era niño. El mismo. Y el Señor hizo cosas preciosas en mi vida en aquel lugar. Yo le he visualizado. ¿Cuántos años llevas en Roca Eterna? No me digas. Algunos están en esta iglesia desde que empezó. Hace como 17 años, 2004. Casi 18. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Verdad? Y si no has formulado qué es lo que ha hecho, es que has estado desenfocado, has estado desenfocada. A rato cuando te sientes achicopalado, te sientes triste, ¿qué vas a decir? Ay, me voy a mover a otra iglesia. ¿Para qué? Para estar desubicado allá también. ¿Están conmigo? Entonces, todo eso hemos visto y haciendo conexión de la última enseñanza con la de ahora es, ¿cuál fue el propósito del Señor al colocarnos en una iglesia local? Punto 7, es uno de los puntos de ahora. El Señor nos ha colocado en una iglesia local para crecer y madurar. El Señor nos ha colocado en una iglesia local para crecer y madurar. Dice la Escritura, Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos entendido que el Señor formó un compromiso a sí mismo de edificar a su iglesia. Pero en este punto es que tú y yo entendamos cuál es la meta de ese compromiso, cuál es la meta de esa edificación. Y la meta está bien clara en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú y yo todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Y es muy seguro que venga Cristo y todavía no logremos ese punto, ¿verdad? Pero tienes que aprender a medir tu crecimiento espiritual. Cuando tú empiezas a reflexionar con un corazón sincero cuánto has crecido en los caminos del Señor, te darás que unos, ¿verdad?, su crecimiento es, dan su vida cristiana, avanzan como unos 4 pasos, pero no todo es perfecto. Luego retroceden 1 o 2 pasitos, pero lo menos quedaron más adelante que atrás. Pero otros en su crecimiento, desarrollo espiritual están al revés, avanzan 1 o 2 pasitos y regresan como 6. Y si eres sincero, ¿verdad? Si eres sincera, hermana, tú verás que muchos no han crecido. Su desarrollo es demasiado lento, demasiado espacioso, o de momento hay paréntesis, hay como estados de no crecimiento, y eso no es saludable, porque el Señor quiere que todos los días crezcamos hasta la medida de su amado Hijo, de nuestro Señor. Como hijos de Dios, tú y yo no tenemos ningún pretexto, ninguna excusa que valga para no crecer. Vuelvo a repetir, como hijo de Dios, ninguno de los presentes y de los ausentes no tiene un pretexto de mérito o que valga para no crecer. Dios quiere que
todos sus hijos crezcan, ¿verdad? Dios quiere que todos sus hijos en todas las iglesias locales crezcan. La fiebre de ahora es el crecimiento numérico. Y qué bueno, yo creo que el Señor está interesado en el crecimiento numérico, pero no está más interesado del crecimiento numérico por encima del crecimiento espiritual. El Señor está interesado de que brille Cristo en nuestras vidas. Ese es el mayor interés de crecimiento que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Y les he hecho énfasis una y otra vez. El Señor no me va a pedir cuentas cuántos miembros tuvo Roca Eterna mientras que yo era el pastor. El Señor me va a pedir cuentas. Bueno, les alimentaste, les nutriste, les exhortaste para que crecieran y aprendieran a madurar en la fe. De eso me va a exhortar el Señor. Nadie tiene el pretexto. Nadie tiene una excusa que valga para no ser. Él quiere que crezcamos y maduremos. Fíjate lo que dice Colosenses 2:7 en la Nueva Traducción Viviente. Arráiganse profundamente en Él, en Cristo. Agárrate de Él, agárrate. Arráiganse profundamente en Él. Nota, y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda la vida. Si de momento has visto un logro, ¿verdad? Has visto un avance en ese desarrollo espiritual, no cantes victoria. No cantes como que ya, no, todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado a la meta. No quites tu mirada de la meta. No quites, persiste en la carrera. Es una carrera de toda la vida. Cada día que el Señor nos da de vida, ¿verdad? Ya sea que Él venga antes o nos lleve a su presencia, cada día que tengamos es una oportunidad para que Cristo brille más, sea más nítida la obra de Cristo en nuestras vidas. El miércoles pasado vimos el tema, ¿verdad? No dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos, o no dejes de congregarte, más bien era el título preciso. Y aprendimos que una de las razones por la cual el Señor está interesado en tener un compromiso, una asistencia regular y que no faltemos a la casa del Señor es porque ahí, ¿verdad? Dice Hebreos 10:23, que es el contexto del verso donde nos exhorta a no dejar de congregarnos. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque es fiel el que la prometió. ¿Y sabes cómo se logra eso? No dejándose de congregar como unos tienen por costumbre. Si sigues leyendo, eso vas a encontrar. Entonces, en la iglesia local es un perfecto lugar para que tú y yo aprendamos a mantenernos firmes en la fe, sin fluctuar, sin vacilar, sin estar, ¿verdad?, en ese doble caminar por causa de las emociones. Ser hombres, hijos de Dios, hijas de Dios de una sola pieza, firmes en los caminos del Señor. Para eso es la iglesia local, ¿verdad? Y no cabe recordar que la mejor escuela del creyente, la mejor universidad del creyente es la iglesia local. No son los seminarios, hermano. No son los servicios y los mejores predicadores que puedas encontrar en línea, hermano. Es la iglesia local. Esa es la mejor escuela del creyente. Y la pregunta es, ¿cuántos se van a graduar? ¿Cuántos se van a graduar? ¿Cuántos van a ser promovidos dentro de la iglesia local? ¿Te importa graduarte de la iglesia local? Para eso el Señor te plantó en una. Para eso, ¿te importa graduarte? ¿Te importa escalar en la iglesia local? Hay una carga en tu corazón para ver ese crecimiento, ese desarrollo espiritual. Para eso la iglesia local es la mejor universidad del creyente. Dios permita que en esta iglesia muchos se gradúen, hermano. El estándar es un poquito alto, hermano. Donde hay palabras, donde hay entendimiento, hermano, es mayor el peso de responsabilidad. Pero todo se puede en Cristo. ¿De qué y de qué no se trata la madurez espiritual? Porque es importante no confundirla. Y quiero decirte algunas cosas de las cuales se trata y otras de las que no se trata el ser maduro espiritualmente hablando. La madurez espiritual no está relacionada con la edad. La madurez espiritual no está relacionada con la edad. A veces uno piensa, ¿verdad?, que el que es mayor es más maduro que el que es joven. No siempre, hermano.
Porque si ese hombre o esa mujer que ya ha llegado a una edad avanzada, si nunca tuvo la disposición de ser dócil y enseñable cuando era joven, va a ser un necio cuando sea grande. Va a ser un necio. Va a ser alguien que simplemente sigue el mismo estilo de vida desde su juventud. Así que la edad no es un parámetro de madurez, no es señal de madurez. Tampoco la edad que tengamos en los caminos del Señor. A veces nos vamos a llevar sorpresa que gente que tiene menos tiempo en la iglesia, a veces es madura que aquellos que ya tienen más años en los caminos del Señor. La madurez espiritual no está relacionada con la apariencia. No está relacionada con la apariencia. No se trata de cómo vistes, si sabes combinar, si sabes hablar muy bien. No está relacionada con la apariencia. ¿Recuerdas de Juan el Bautista cuando hablamos de él? Su hablar no era muy político, no hablaba políticamente correcto, hablaba directo, tajante era su hablar. Su vestir no era con extravagancia, hermano. Su vestir, hermano, era áspero. Era un hombre que no tenía vestiduras de lujo, pero la presencia del Señor estaba sobre su vida y hablaba con autoridad del cielo. Los mismos fariseos no se atrevían a hablar mal de Juan el Bautista porque sabían que era un hombre de Dios. Así que la apariencia, la madurez espiritual no está relacionada con la apariencia. La madurez espiritual no está relacionada con el intelecto ni los logros que alcanzamos en la vida. No tiene que ver nada con el desarrollo académico, ni los títulos, ni la educación lograda. ¿Es bueno estudiar? Sí, es bueno estudiar. ¿Es bueno estudiar instituto bíblico? Es bueno. Pero todo eso no es garantía de madurez espiritual. Yo no sé si se han fijado, los niños de algunos de ustedes, como familia, sus hijos, tienen ciertas habilidades para la escuela. Hay unos, hermanos, que puras buenas notas traen, hermano. Ahí terminan el grado que están cursando o la escuela que están cursando. Ya hay algunos estudiantes que son de puras A, hasta el final puras A, ¿verdad? Y les dan sus reconocimientos, hermano, puras A, ¿verdad? Y la gente se admira, oh, ese muchacho es bien inteligente. Bueno, no te creas que es muy inteligente. Una cosa es lo que ha procesado aquí. Otra cosa es cómo lo vas a usar el día de mañana en la hora de la práctica. La madurez es precisamente saber utilizar esa información que hay aquí correctamente. Ese es símbolo de madurez, que tus acciones muestren, ¿verdad?, un carácter sólido, ¿verdad?, templado ante las adversidades. Entonces, la educación es buena, pero no es señal de madurez espiritual. La madurez cristiana es un proceso largo. Un proceso largo. Yo quisiera que hubiera pastillas para madurar. Yo quisiera. Imagínense. Yo no sé de qué vitaminas toma usted. Yo no sé. Está comprobado que no a todos les caen bien las mismas vitaminas, ¿verdad? Como que cada cuerpo se identifica con algunas, pero algunas veces tú has experimentado que ciertas vitaminas que tomas o complementos de minerales que tomas te hacen efecto. No lo sientes en el primer día, por lo menos lo sientes a unos cuantos días, ¿verdad? Y la consistencia va marcando la diferencia. Ojalá y así fuera con la madurez espiritual, ¿verdad? Yo le daría muchas pastillas de esas a los más inmaduros. Porque hay ovejas muy inmaduras, toman cada decisión terrible que no habla de la gloria de Cristo, habla cada barbaridad que no refleja el lenguaje de un cristiano. Así que imagínense, yo compraría, hermano, pomos de esas pastillas de madurez espiritual. Es más, estaría más preocupada en que usted se lleve su dosis y se la tome, que estar preocupado en los sermones. Imagínense que el crecimiento fuera así. No es así. Es un proceso largo. Es un proceso largo, ¿verdad? Si tú quieres saber, ¿verdad?, los cetros pueden tomar 50, 60 años y siguen creciendo fuertes y hermosos. Un hongo, hermano, crece en 2, 3 días el tamaño que va a crecer. Y hay cristianos que nada más tienen como 2, 3 días de crecimiento, hermano.
El cristianismo, la madurez espiritual, hermano, es un largo proceso y sabes, no es fácil. Es doloroso, va en contra de nuestra naturaleza. Pero hay una esperanza cuando tú y yo somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, te va a doler menos. Todos vamos a sufrir, hermano, todos vamos a sufrir. Yo no puedo predicarte un evangelio de prosperidad. Ven a Cristo y no vas a tener problemas, al contrario, seguramente vas a tener mayores problemas, seguramente. Pero déjame decirte, cuando tú y yo somos dóciles a la voz del Espíritu Santo, al trato del Espíritu Santo, te va a doler menos. Jesús mismo dijo que ligero es su yugo, su carga no es pesada, es ligera, porque Él va a tu lado, Él va motivándote, Él va consolándote, Él va dirigiéndote, exhortándote. Al final produce gozo caminar conforme a la voluntad del Señor, pero por lo menos cuando eres sensible, sumiso al trato del Espíritu Santo, por lo menos es menos doloroso el proceso de la formación espiritual. La madurez cristiana se trata en tu vida y en mi vida cuánto brilla Cristo en medio de las adversidades, cuánto de Cristo brilla. Quiero que pienses en el último conflicto que tuviste, ¿verdad? Si estás casado o casada, seguramente vas a pensar en el último agarrón que te diste con tu esposo o tu esposa. Si tienes un patrón en el trabajo medio difícil, vas a pensar en él. O la riña que tienes con tus hijos, ¿verdad? Lo que sea. Piensa en el último conflicto. ¿Cuánto de Cristo se mostró en ese conflicto? ¿Cuánto de Cristo se mostró en ese conflicto? Por ahí hay una película que se dice, ¿qué es lo que Cristo hubiera hecho? ¿Qué es lo que Cristo haría? Hermano, a nosotros esa pregunta se nos pasa una y otra vez. Estamos en una situación crítica. Hermano, no tenemos tiempo, reaccionamos antes de pensar. Hablamos antes de pensar lo que va a salir de nuestros labios. Si hubiéramos tenido el tiempo, ¿verdad?, de preguntarnos qué es lo que hubiera dicho Cristo ante esto, qué es lo que hubiera hecho Cristo ante eso, posiblemente hubiéramos tenido una chancecita de que brillara un poquito más la luz de Cristo. Y recuerda, el Señor te colocó en una iglesia local para ayudarte en ese propósito, en tu formación, en tu desarrollo espiritual, en tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Yo te invito a que repases las enseñanzas pasadas, sobre todo cuando hablamos cómo el Señor edifica su iglesia, porque es muy parecida la forma, ¿verdad?, de este punto con el otro. Simplemente en este punto tienes que entender que el Señor tiene una meta, tiene una estatura, su hijo. Y si tú y yo estamos lejos, ¿verdad?, no te desanimes. Hoy más que nunca agárrate más del Señor, sé sensible a la voz del Señor. Y como te dije al principio, en base al canto que entonamos, de veras anhela, escucha la voz del Señor, pero cuando la escuches no la refutes, no la niegues, acéptala, a pesar de que estás escuchando lo que no deseas escuchar, acéptala como la voz del Señor. Y segundo, sé obediente para que el Señor deposite más gracia sobre ti. Otro punto más en este tiempo, en esta prédica, es la iglesia de Cristo es las guardadoras de las verdades de Dios. La iglesia de Cristo es la guardadora de las verdades de Dios. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15 dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este octavo punto, la iglesia de Cristo como guardadora de las verdades de Dios, lo que tú y yo debemos de entender que la iglesia tiene una función, la iglesia de Cristo tiene una función con respecto a la verdad. Es que la iglesia debe de ser un instrumento de Dios para la verdad. La iglesia debe de ser un instrumento de Dios para la verdad, para que la verdad descanse en ella y para que la verdad sea defendida por ella. Esa es la función tuya y mía como iglesia de Cristo, que la verdad de Dios descanse sobre nosotros y que tú y yo tengamos
¿verdad?, la gracia de Él para defender la verdad de Dios. Quiero leerte este mismo pasaje en una traducción diferente, la del lenguaje actual, y dice así: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. En este sí les voy a invitar a que lo lean conmigo. ¿Estamos listos? Dice, todos: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debes comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Si tú puedes ponerte de pie, ponte tantito de pie, lo vamos a leer de pie. Me preocupa, estas sillas a veces se me hacen demasiado cómodas. Y luego el predicador que predica medio despacito, medio acá. Vamos todos, dice: espero visitarte pronto, pero te escribo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la iglesia que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Una vez más, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Toma asiento. En este verso vemos a la iglesia como ese instrumento del Espíritu Santo, ese instrumento de nuestro Señor para dos cosas: para que la verdad sea depositada en ella y para que la verdad sea protegida en ella. Por eso hay esos dos términos. La iglesia como columna tiene la tarea de soportar sobre de ella todo el peso de la verdad. La iglesia como columna tiene la gran tarea de soportar sobre ella todo el peso de la verdad. Hermano, en la palabra de Dios hay tanta verdad de Dios. Y sabes que mucha de esa verdad tú y yo no la queremos escuchar. Y si tú y yo, que siendo redimidos por la sangre del Cordero, a veces resistimos la verdad de Dios, imagínate el que no conoce la palabra del Señor. La va a resistir más. La va a resistir más. Y tú que has sido lavado y comprado con la sangre del Señor, tú que eres propiedad de Dios, tú que eres ese templo y esa casa del Dios vivo, que eres parte de la iglesia de Cristo y parte de una iglesia local, debes de entender, el Señor quiere usarnos como instrumento para que la verdad de Él repose, que tú y yo conozcamos la verdad. Y déjame decirte, no solamente aquí, que tú y yo practiquemos la verdad. No podemos ser columnas de la verdad si no estamos dispuestos a caminar y vivir en la verdad. ¿Están conmigo? No hay manera, hermano. Vamos a ser puros cristianitos de mentiritas, pura falacia, hermano, la que va a salir de nuestros labios. Para ser columnas de la verdad, tienes que conocer la verdad, tienes que vivir la verdad. Los fariseos, hermano, estaban acostumbrados a poner cargas en otros, cargas que ellos no podían llevar, y eso lo vas a leer en Mateo 23 del 2 al 4. Tú y yo no podemos ser como los fariseos, tener un conocimiento, tener mucho concepto bíblico, teológico de las Escrituras y no estar dispuesto a poner en práctica, hermano, lo que nosotros tenemos aquí reservado. Ahora, más amolados cuando ni aquí ni en práctica, más amolados. Si tú eres de Cristo, fuiste llamado para que la verdad de Él descanse en ti, descanse en mí como pueblo de Dios. Y los tiempos son malos, hermano.
Posiblemente nos toque experimentar, hermano, o en algunos lugares ya estén viviendo como en los días de Noé. Días malos, perversos, hermano, perversos. Y en esos tiempos la verdad necesita descansar en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Somos columna, para que la verdad descanse, repose, tenga su lugar en nosotros. Pero dice baluarte de la verdad también. La iglesia como baluarte es como un bastión, como una torre saliente construida para presentar defensa ante los enemigos. Si tú has visto de esas películas de los tiempos medios, ¿verdad? Donde había batallas, donde venía un ejército, qué difícil era conquistar una ciudad que estaba amurallada. Qué difícil. Hermano, el primer reto que tuvo el pueblo de Israel era conquistar Jericó, hermano. Si Dios no les ayuda, humanamente ellos no hubieran hecho nada, hermano. Jericó era una ciudad con doble muralla, hermano. Y esas ciudades amuralladas tienen en sus esquinas o en sus diseños unos sobresalientes que son como torres, ¿verdad? Que les permite ver con mucho mayor ángulo, tienen más expansión en la manera de ver de dónde puede venir el enemigo, el ataque, hermano. Y usualmente, hermano, siempre que pensamos en ciudades amuralladas, pensamos en castillos, en las torres de los castillos, ¿verdad? Tú vas a encontrar aún en los diseños presentes esos lugares estratégicos. Cuando era pequeño me llevaron a una excursión en la primaria y fuimos a Puebla, a varias ciudades de Puebla, Cholula, Puebla y algunas a Mero, Puebla. Y recuerdo que fuimos a visitar el fuerte de Lorete. Precioso ese lugar, hermano. Todavía en aquellos tiempos yo creo que todavía había unos cañones todavía ahí, ¿verdad? Exhibidos, hermano. Y están en un lugar estratégico donde hay una visión amplia para saber dónde viene el enemigo. ¿Por qué? Porque hay que defenderse de los enemigos. Y tú y yo somos colocados, ¿verdad?, en una posición para defender la verdad que ha reposado en nuestras vidas, que ha reposado en la iglesia de Cristo, en la casa del Señor. Cuando el Señor llama a Jeremías para ese ministerio profético, hermano, su lucha iba a estar difícil, hermano. Iba a tener, hermano, el ministerio de Jeremías fue un ministerio sufrido, hermano, sufrido. Y no solamente, hermano, por el hecho de que no le iban a hacer caso. Jeremías le predicó al mismo pueblo del Señor, hermano. Sus mismos hermanos conciudadanos fueron parte de los enemigos del Señor en aquel tiempo. Y me gusta cómo alienta y exhorta y trata de poner a Jeremías, el Señor, en una perspectiva de defensa, de carácter de un verdadero guerrero. Y le dice así, Jeremías 1:19. Está precioso este pasaje. Y este pasaje debemos de verlos nosotros como iglesia. Dice, el Señor le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todos cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ay, ¿no? Con esa palabra de aliento. No temas delante de ellos, porque si te temes, te las ves conmigo, le está diciendo el Señor. Luego dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día, fíjate, como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, ese bastillón, ese baluarte del que te estoy diciendo. Dice: contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué importante es como iglesia, hermano, que entiendas que el Señor nos ha dado una palabra tan preciosa, tan llena de misterios, hermano, tan llena de principios bíblicos. Hay algunas cosas que no necesitan tanta reflexión o razonamiento, hermano, necesitan simplemente ser practicadas. A mí me da risa cuando empiezan a pelear, ¿verdad? Si la salvación se pierde o no se pierde. Y empiezan, ¿verdad? Salen los calvinianos por un lado y salen los arminianos por el otro lado. Y los hermanos se empiezan también a agarrarse. No, yo creo que sí, yo creo que no. Y se nos olvida que antes de que existiera Calvino, antes que existiera arminiano, hermano,
ya estaba la ley del Señor, ya estaban sus mandamientos y nuestro deber era obedecerla. Obedecerla, punto y cambio. Pero si tú no estás en comunión con este precioso libro, hermano, ¿qué verdad va a ser depositada en tu corazón? ¿Qué verdad vas a defender si la desconoces? Y es bien importante que tú entiendas que fuiste llamado para defender esta verdad de los enemigos del Señor, hermano. A veces me da risa, ¿verdad? Cuando quieres compartir tu fe, si tú no tienes raíces profundas, hermano, te avientas un round con un testigo de Jehová y hasta andas confundido, ¿no? Recuerdo hace mucho cuando grupos de hogar, hace muchos años, y me sale el líder de ese grupo, nos visitó alguien y sabe mucho, es muy inteligente, no tenía a Cristo, pero sabía mucho, ¿verdad? Y me dio tanto coraje, hermano, porque eso habla de no solamente de su falta de discernimiento, sino sobre todo su falta de amor por la palabra del Señor. A ti y a mí no nos debe de ganar el mandado un mormón, un testigo de Jehová, hermano. Tú y yo tenemos que tener una buena defensa de nuestra fe. Sabemos que la palabra de Dios no es para contender, eso lo entendemos. Pero que de momento titubees en tu fe porque no tienes raíces en ella, hermano. Eso debe darnos vergüenza, ¿verdad? Y luego, más en el mundo sensual en el que vivimos, hermano, con mucho más razón debemos estar más despiertos para no caer en esa tendencia de llamar a algo que está mal como bueno, hermano. Debemos de tener nuestros pies bien firmes en la palabra del Señor. ¿Qué significa ser columna y baluarte de la verdad? Dos cosas que no significa. No significa que la iglesia sea la que determine o imponga en una manera unilateral lo que es la verdad. Cuando una iglesia proclama que en ellos está la verdad y solamente en ellos, huye de esa iglesia. La única verdad absoluta es nuestro Dios, nuestro Dios. Cuando una iglesia reclama que son de los originales, de Hechos 2, ya estamos en problemas, hermano. O yo quisiera estar en esa iglesia original, si es que la hay, hermano. Y déjame decirte, tú tienes que tener cuidado, tú eres responsable de discernir eso. Una iglesia no puede determinar o no puede imponer nada más porque quiere imponer ellas, que en ellos está la verdad absoluta. Una de las cosas que me gusta mucho de la doctrina de las asambleas de Dios, en Estados Unidos tenemos 16 verdades fundamentales, casi en la mayoría de los países hay 16 verdades fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la autoridad de Dios a través de la Escritura. Precioso, qué bueno que esa es la primera. Pero me gusta cómo comienza. Dice, estas verdades, dice, fueron escritas solamente para dirigir a nuestros hermanos afiliados, a nuestros hermanos compañeros en la fe. Son pauta. Dice, nunca tiene la intención por estar por encima de la palabra de Dios. Me fascina eso, me fascina eso. ¿Por qué? Porque cuando, ¿verdad?, ya sea una denominación o una iglesia, sus estatutos son más fuertes o tienen más autoridad o más peso que la palabra del Señor, ahí hay peligro. Así que una iglesia, un grupo de creyentes, nadie tiene la autoridad de reclamar que en ellos está la verdad absoluta. No significa que la iglesia posea un magisterio infalible acerca de lo que es la verdad. No significa eso. El único verdadero maestro por excelencia se llama el Espíritu Santo. Él es el único maestro por excelencia. Ese es el magisterio de la verdad. Dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a suceder? Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por muchos siglos, y yo creo que en ciertas regiones hasta el día de ahora, la iglesia tradicional atribuye a su obispado, a sus sacerdotes, la autoridad suprema.
la autoridad. De tal manera que sus miembros, la membresía, los filigreses, no pueden leer la Biblia si no son guiados por una autoridad de ellos. Porque dice, puede caer en el error, puede caer en la confusión. Hermanos, nosotros como iglesia cristiana creemos que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Y cuando tú vas con un corazón necesitado a la palabra del Señor, cuando tú vas con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere decirte, hermano, en una manera preciosa, el Espíritu Santo alumbra y te da entendimiento de cosas que Él puede enseñarte, mucho mejor que yo, mejor que yo. Yo podré predicar la palabra, podré enseñar la palabra del Señor, pero yo no soy maestro por excelencia. Yo tengo errores, yo no soy infalible, el Espíritu Santo es infalible. No hay error en Él, no hay equivocación en Él. A veces cuando voy a mis notas viejitas, tengo cuadernos, tengo bosquejos separados, hojas, ¿verdad? O alguna enseñanza que de años quedó ahí guardada. Y veo mis notas, digo, hasta muevo la cabeza. Ay, Señor, ahí todavía no comprendí estos conceptos. Todavía no comprendí estas verdades. Y ¿sabe qué me consuelo? Que el Señor ha sido misericordioso y me ha permitido a través de los años aprender. Siempre estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo no soy un maestro por excelencia infalible. Yo cometo errores. Ora por tu servidor, para que el Señor ponga un corazón dócil y dependa de la guianza y de la dirección del Espíritu Santo, aun cuando el Señor me permita, ¿verdad?, preparar la palabra que comparto con ustedes. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él es infalible, Él no se equivoca. La pregunta es, ¿qué significa ser columna y baluarte de la verdad? Significa que el Espíritu Santo quiere operar a través de ti y a través de mí como iglesia. El Espíritu Santo quiere vernos a nosotros como instrumento útil para que su verdad sea guardada, sobreguardada y sobreprotegida, defendida en el caso que fuese necesario. Por eso el pasaje, ¿verdad?, no vacila en presentarnos como columna o bastión o baluarte de la verdad. Cada vez que la iglesia sostiene la verdad que está revelada en las Escrituras, se convierte precisamente en eso, en una columna o en un baluarte de la verdad. Y Dios quiera que hoy el Señor ponga por su Santo Espíritu un deseo de abrazar más tu palabra, un deseo de que cuando vayas a la casa o en la semana escuches lo que predicó el pastor y lo lleves a un nivel más profundo en tu corazón, ¿verdad? Y puedas decir, Señor, sí, tú me hablaste, usaste al pastor, pero ¿qué más quieres enseñar? Métete más. Vienen tiempos malos, hermano, y no va a haber manera de ser guardadores de la palabra si no tenemos un compromiso con la palabra. Hay muchas verdades en este precioso libro, en la Santa Biblia, pero hoy quiero hablarte, ¿verdad?, en una forma muy, muy sencilla, práctica. Quiero presentarte yo creo que esta es la verdad más fundamental del cristianismo. Esta es la verdad más fundamental del cristianismo. Por eso le he titulado, ¿qué es la verdad? Y quiero hablarte de lo más sencillo, pero lo más fundamental. La verdad es que tú y yo entendamos, número uno, que Dios es santo. Dios es santo. Si quieres ser esa columna y ese baluarte, aquí es un buen comienzo. Dios es santo. Fíjate cómo lo dice Moisés en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin iniquidad en él. Es justo y recto. Te invito a que lo lea conmigo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin iniquidad en él. Es justo y recto. Aleluya. Dentro de esa gama preciosa de la verdad de Dios, lo más fundamental que tú y yo debemos guardar, recordar y defender es que Dios es santo. Dios
es santo. Esto no importa si tú lo entiendes o no lo entiendes. Dios es santo. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Nota, lo sientas o no lo sientas, el Señor es santo. Lo sientas o no lo sientas, el Señor es santo. Y cuando tú y yo tengamos una idea más clara y más nítida de su santidad, yo creo que menos berrinchudos nos vamos a portar delante de Él. ¿Te has fijado cuando las cosas no salen como tú quieras? ¿Verdad? Hablamos un poquito de eso el domingo pasado y el miércoles antepasado. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Por qué Dios? Porque yo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿No acabamos de leer que todos sus caminos son rectos, no hay iniquidad en ellos? Por eso te dije, lo comprendes o no lo comprendas, Él es santo. Lo sientas o no lo sientas, Él es santo. Nada va a marcar la diferencia. Él es santo. Jesús se sintió abandonado en la cruz del Calvario y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vimos en el Salmo 22 que aún a pesar de que está representando el dolor y el sufrimiento Cristo por el abandono del Padre, dice el verso 3, empero tú eres salvo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Lo sientas o no lo sientas, Él es santo. Y sabes que Moisés dijo eso en un momento que yo creo que no lo sentía decir. En ese momento el Señor lo había puesto en disciplina. A los 120 años de edad, después de haber pasado 40 años en el desierto esperando cierta madurez para luego venir a hacer el trabajo de liberar al pueblo de Israel. 40 años cuidando ovejitas y adeveras y 40 años sufriendo con las ovejas del pueblo de Israel. 80 años de ministerio, de conducta afable, agradable. De hecho, la Biblia muestra que Moisés fue un hombre manso. Y el pueblo del Señor al final de sus días quejándose porque no tenían que beber. Y él frustrado va a la presencia del Señor. Señor, este pueblo otra vez salió con sus payasadas. Se están quejando porque no hay agua. Moisés, no te preocupes, Ve a la roca y háblale. Y de la roca brotará agua. Y Moisés va bien confiado porque el Señor ha provisto salida para la queja del pueblo del Señor, ¿verdad? Y el pueblo le sigue, yo creo, de chismoso a ver qué va a pasar. Y cuando está Moisés enfrente de la roca, no le habla a la roca, golpea a la roca. Estaba frustrado. ¿Cuántos se han sentido frustrados? ¿Cuántos hacen berrinches cuando están frustrados? Yo hago berrinches también de vez en cuando. Mi esposa me conoce muy bien. Todavía a mis 50 y tantos años, todavía me aviento mis berrinches. ¿Y qué sucedió? El Señor dice, ven para acá, Moisés. ¿Verdad? Si Moisés fuera del Distrito Federal, le hubiera dicho el Señor, a ver, ¿qué panchos son esos? ¿Qué es ese molestar tuyo? ¿No te dije que le hablaras a la roca? ¿Por qué no le hablaste? Porque la golpeaste. Y tú vas a decir, ¿qué tiene? Pues al final fue a la roca ni siente. Tú y yo podemos, hermano, buscar defender al pobre de Moisés. Pero ¿sabes qué? Moisés no representó la santidad de Dios por un berrinche al nivel que tenía que representar a su. Y por eso no entró a la tierra prometida. Wow, se la perdió. Haber aguantado 40 años a esos murmuradores. y eso que murieron toda esa generación necia. Haber aguantado 40 años para quedarse con el deseo de que sus plantas pisaran la tierra. Triste, ¿verdad? Muy triste. Pues déjame decirte, Dios es santo. Y en medio de esa disciplina Moisés dice, Él es la roca.
y su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Justo y recto es. Así que la verdad fundamental comienza con eso. Dios es santo. ¿Y tú y yo cómo somos? Ups. Tú y yo no nos parecemos al Señor. No es mi intención ofenderles, hermano, menos a los que apenas estoy conociendo. No es mi intención ofender. Mi nota dice así: yo soy malo. Dios es santo, yo soy malo, ¿verdad? Pero en el primer servicio dije: yo y tú somos malos. Así que no me dejes solo en eso. Tú y yo no nos parecemos al Señor. Somos malos. Nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza corre hacia lo malo. Nuestros oídos corren a lo erróneo. Somos ingratos. Somos malos, hermano. Y la Biblia nos lo recuerda. Romanos 3 del 9 al 12. Romanos 3 del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos, judíos y gentiles, todos están bajo el pecado. Todos están bajo pecado. Porque escrito está, dice como está escrito: no hay justo ni aun uno. ¿Entendemos todo eso? No hay justo ni aun uno. Verso 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, por nuestras propias fuerzas, tú querrás entender y no podrás. Tú querrás correr a Dios y no llegarás. No está en tu mérito, no está en ti. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú y yo no nos parecemos al Señor. Un día que estaba hablando de esto, a alguien que no se sentía tan malo, era una mujer: pastor, me gusta cómo habla, pero no estoy de acuerdo con usted. Así, hermano. Es la verdad, hermano. El Señor nos escogió por gracia. Cuando escogió al pueblo de Israel, se lo dijo: te escogí no porque eras grande. De entre todos los pueblos de la tierra, eras el más, y dice así nuestra versión, el más insignificante. El más insignificante. Claro que a ti y a mí en la carne no nos gustan que nos hagan sentir insignificantes, pero ante un Dios santo, hermano, somos insignificantes. Es por su gracia, hermano, por su gracia. Así que dentro de la verdad que hay en el plan eterno, tú y yo debemos de entender que Él es santo y tú y yo somos todo lo contrario, somos malos. Número 3, debemos comprender que eso nos pone en desventaja. En desventaja. ¿Cómo puede estar junto un Dios santo, un Dios puro, con un ser imperfecto, lleno de maldad, lleno de pecado? Nos pone en desventaja. Y la Biblia no lo dice. Una vez más, Romanos 3:23, nueva traducción viviente, dice: pues todos hemos pecado. Aunque algunos se sienta bueno aquí. He conocido gente que se cree tan buena que dice: yo merecía que me canonizaran. He conocido uno que otro loco así. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todo. Nuestra versión, ¿verdad? En esa palabra me gusta, dice: todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Esa es nuestra desventaja. Nosotros como pecadores, como hombres, gentes llenas de iniquidad, no somos dignas de estar ante un Dios perfecto, santo. Pero ¿sabes qué? Dentro de la verdad gloriosa del plan eterno de Dios, aparece un cuarto punto que quiero compartir. Dios en su gracia ha provisto un camino de salvación y de vida eterna. Dios en su gracia, conociendo nuestra desventaja delante de Él, Él ha provisto en su gracia un camino de salvación y de vida eterna. Y también es el apóstol Pablo en Romanos explicándonos esto. Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa diferencia es entre judíos y griegos. Aquí todos están condenados, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero empieza a haber esa provisión, ¿verdad?, de Dios en su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, en esa provisión de amor, en esa provisión de gracia y llena de misericordia, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario y que ha aplicado en nuestros corazones, es el único medio por el cual somos declarados delante del Padre no culpables. Porque ahora podemos estar en su presencia, pero el Señor ya no mira a ese hombre viejo, hermano, a esa naturaleza pecadora, a pesar de que todavía estamos en un cuerpo con esa tendencia. Él mira la sangre de su Hijo y eso satisface su justicia y es paciente para con nosotros. Pero ¿sabes qué? Es a través de Jesús, ¿verdad? Y Jesús se lo dice a Tomás. No me extraña que es a Tomás. Juan 14:6, un verso que todo el mundo sabe. Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Y luego vuelve a rematar: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú y yo tenemos que depositar esa verdad en nuestros corazones y pelear por ella, defender esa verdad. No todas las religiones llevan al cielo. No todas las religiones llevan al cielo. No todas, hermano. Explicaba que este refrán posiblemente sale del refrán que dice: todos los caminos llegan a Roma. Y sí, en los tiempos que Roma fue construida, todos los caminos llegaban a Roma. ¿Por qué? Porque Roma fue un imperio de poder, de dinero. Trabajó mucho la comercialización, estableció colonias, templos, ciudades, hermano. Ese fue el tiempo del imperio romano. Así que se abrieron caminos y todos apuntaban hacia Roma, o de Roma se iba todo el mundo, como tú quieras llamar. Pero que todas las religiones lleven al cielo, hermano, eso no es cierto. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie, si no es por Cristo. He dicho, y otra vez lo recuerdo: si una religión, llámale como se llame, llevar al cielo fuera de la obra de Cristo Jesús, el Padre hubiera sido cruel haber enviado a su Hijo a tener una cruz, una muerte tan cruel, un sufrimiento tan cruel. Porque si hay plan B, no había necesidad de enviar a Jesús. O es Jesús el camino al Padre. Y eso tú y yo lo tenemos que defender. Eso tiene que reposar en nuestros corazones. Ahora, hay algo más bello detrás de esta verdad. Fíjate, como Cristo es la verdad y todo se trata de Él. Fíjate ahora cómo lo pone Pablo, pero en Corintios, capítulo 1, primera de Corintios 1, 26 al 31. Precioso, nueva traducción viviente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo desapreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante.
Como resultado, nadie puede jamás jactarse en su presencia, en la presencia de Dios. Verso 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Somos uno, somos un cuerpo, somos su iglesia. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para beneficio nuestro. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. El plan eterno, hermano, el plan eterno de Dios se trata de Él. Toda la existencia se trata de Él. Colosenses dice que todo lo que hay fue hecho por Él, subsiste por el poder de su palabra. Pero dice que no solamente fue hecho por Él, fue hecho para Él. Todo se trata de Él, todo se trata de su gloria. Y este plan eterno de haber provisto en su gracia un camino para ser redimido, hermano, también es para la alabanza de su gloria. Debería darnos de vergüenza a nosotros como hijos de Dios cuando tenemos logros espirituales, jactarnos de esos logros espirituales. Debería darnos vergüenza, hermano. Que tú madures en la fe es gracia de Dios para la gloria de Dios. Que tú aprendas a caminar y a dejar la incertidumbre, a dejar la incredulidad, es gracia de Dios, porque nuestras propias fuerzas nadie puede acercarse a Dios. Es Dios en su gracia acercándonos a Él. Es Dios en su gracia llevándonos a ese desarrollo y crecimiento espiritual. Nadie debe de jactarse, todo se trata de Él. El personaje importante de la historia es Jesucristo. El personaje importante de todo el universo es Jesucristo. El personaje importante de toda la eternidad es Jesucristo. Todo se trata de Él. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó porque estaba solito. No lo creó porque se sentía deprimido. No, hermano. Él estaba en perfecta armonía con la Trinidad. Perfecta armonía. Él quiso hacernos para que un día fuéramos parte de la familia de Dios por la eternidad. Él quiso tenernos a su lado. Él tiene interés por el hombre que creó, hermano, desde el momento que lo creó, que produjo desde la eternidad. Hubo un plan eterno para su redención. Esa es la verdad que debemos de defender. Y cada vez que la recordemos que tú y yo no debemos darnos golpes de pecho. No debemos creernos los super cristianos, hermano. Debemos siempre retribuir toda gloria y toda alabanza al Señor. Cuando tú eres parte de una iglesia local y asistes a una iglesia local, no le haces favor a Dios, ¿no? No le haces favor al Señor. Es por su gracia que tú estás en este lugar. Te voy a invitar que te pongas de pie. Tanta verdad de Dios en su palabra, tanta verdad de Dios. Pero esta es la más fundamental, lo que te acabo de explicar es lo más fundamental. Si tú lo entiendes, si tú lo abrazas, posiblemente encuentres un caminito para vivir siempre con tu cerviz inclinada. Señor, sé que mi naturaleza es caída, es mala, Señor. Sé que en mis propios méritos, Señor, no puedo acercarme a ti, no puedo saber de ti. Pero estoy seguro que tú en tu gracia me acercarás a ti, me enseñarás de ti. Y si el Señor te enseña y el Señor te acerca a ti, recuerda, no es para jactarte, no es para jactarte, sino es para darle gloria y alabanza. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por todo este tiempo, Señor, de poder valorar todo lo que hay detrás de tu corazón con respecto a la iglesia tuya y a la iglesia local. Señor, te pedimos
que en realidad despiertes en nosotros un anhelo de estar cerca de ti. Despierta eso en nuestras vidas, Señor. Despierta eso en nuestras vidas. A mí me gustaría que para terminar, ¿verdad? Yo te invito de corazón, vengamos a este altar en señal de un deseo, un anhelo de estar cerca, ese acercamiento a nuestro Dios. Recuerda, Él es santo. Lo sientas o no lo sientas, Él es santo. Él es santo. Pero que este canto que entonamos puedas decirle: Señor, quiero escuchar tu voz de todo corazón, necesito escuchar tu voz. Si estás pasando, acerca un poquito hacia el centro de esa media luna. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es tu momento, iglesia. Si por un momento has tomado esa actitud de engreírte por los logros logrados, alcanzados, humíllate y pídele perdón, Señor. Señor, he tomado una gloria que no me corresponde. Perdóname, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Haz tuyo este tiempo con el Señor. Haz un tiempo personal tú y el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú no estás, mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Nada quiero si tú no estás, mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Y acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Oh Señor, queremos ser esa columna, Señor, donde tu verdad sea depositada, Señor. Permítanos ser, Señor, ese baluarte, esa muralla, Señor, para defender tu verdad, Señor, de todo enemigo que se levante contra ella, Señor.
recordar en todo momento, Señor, que es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia, Señor, que tenemos esperanza, Señor. Oh, danos, Señor, esa actitud de atribuirte toda gloria, todo honor y toda alabanza, Señor. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor, quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Yo te voy a invitar que te unas conmigo si ese es tu deseo, es tu responder. ¿Por qué no le pedimos y cerramos este tiempo diciendo: Señor, dame un oído, un corazón dócil a la guianza tuya, para que tú puedas hacer lo que tú deseas hacer en el tiempo tuyo, Señor, en la fuerza tuya? Yo te invito, si te unes conmigo, lleva tu mano a tu corazón y vamos a pedirle de una forma sincera al Señor: Señor, si David te pidió que recrearas un corazón nuevo, Señor, en esta tarde nos acercamos delante de ti. Danos un oído y un corazón dócil, Señor, a la voz tuya. Danos un oído y un corazón dulce a la voz tuya. Que no perdamos esta oportunidad, Señor, de historia, Señor, de ser columnas donde tu verdad reposa, de ser castillos y murallas donde tu verdad es defendida. Pero danos una sensibilidad en nuestro escuchar. Danos un corazón dócil, Señor, para amar esa verdad, para profundizar en esa verdad, para comprometernos en esa verdad, no solamente en una forma contextual, sino para vivirlas. En el nombre precioso de Jesús, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a escuchar aún aquellas cosas que en la carne quisiéramos resistir, Señor. Y el día que hablemos, Señor, como Jeremías, Señor, hablemos sin temor, porque tú has prometido estar con nosotros. Gracias, mi Dios. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia. Que no pasen los años, Señor, y no haya ganancia, no haya crecimiento espiritual. Te doy gracias por ese precioso tiempo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Podemos darle una ofrenda de palmas sobre nuestra cabeza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Despídase el uno del otro en el amor del Señor, ¿verdad? Si usted trae su expresión de amor con alegría, preséntela. Si no conoce a alguien, desea conocer con alguien, ¿ok?